Hola de nuevo a todas, todes, todos. Bienvenidos a esta nueva temporada de Peccatoribus, que para estar acorde a los tiempos y a los nuevos conceptos, podría llamarse Pecajochibus o simplemente Jochis, como los dos que estamos aquí. ¿Cómo estás, Luis de Pablo? Hola Ignacio Torres, pues muy bien, muy emocionado de estar de regreso, los habíamos extrañado mucho durante esta temporada de verano, pero pues ya estamos de regreso con una nueva temporada de nuestro programa, de nuestro podcast Peccatoribus, dedicado a los jotos en la historia de México. Si no han escuchado nuestros episodios anteriores, échense un clavado porque tuvimos unos programas muy buenos que incluyeron a personajes fascinantes como Salvador Novo, Javier Villaurrutia, Manuel Rodríguez Lozano, muchos más. Luis González de Alba. Se puso bueno, tuvimos invitados muy variados y pues aprovecho para invitarles a todos los que nos escuchan a, pues si conocen, si quisieran hablar de algún joto en la historia de México, que crean que no ha recibido suficiente atención y que sientan que tengan algo que decir, que son más o menos, no tienen que ser súper especialistas del tema, pero que conocen algo, pues contáctenos a Ignacio y a mí, vénganche, para platicar, porque ya saben que nos gusta chismear, nos gusta mucho el chisme, nos gusta enterarnos de las vidas privadas de los personajes históricos, aunque no se trata de un programa de homenaje, ¿no? Se trata de mostrar que los homosexuales, igual que los heterosexuales, bisexuales, pansexuales, etcétera, somos personas de carne y hueso con defectos, virtudes, contradicciones, y pues nos gusta mostrarlas. ¿No? Con defectos y virtudes, con amor y desamor. Nos gusta mostrarlas y las virtudes también. Y las virtudes también. Y bueno, hoy vamos a empezar la temporada con un personaje que a mí me interesa mucho porque reúne dos de los temas de mi interés, la jotería y la ópera. Si ustedes saben, yo soy un gran melómano y amante de este género tan homosexual, por lo demás también. Este es el actor y cantante mexicano José Mojica. Sí, que es una figura que resultó, bueno, que deslumbró en su momento un personaje fulgurante, una carrera que lo llevó a grandes escenarios, a medios masivos y que creo ahora está pues un tanto olvidado, ¿no? O sea, se hizo un poco una figura de nicho. También un poco por las omisiones que hay en su historia, omisiones algunas intencionales y Además, algunas malintencionadas también. pues es que, digo, hay que empezar por contar un hecho muy importante en su vida, que es que cuando era todavía relativamente joven, a eso de los 45 años, un bebé, Jovencísimo. decidió abandonar su carrera artística y meterse no solo de sacerdote, sino de fraile franciscano en un convento en el Cusco, en Perú, y ya dejar de actuar, dejar de cantar. Y además, lo que pues, nos importa mucho a los historiadores es que escribió un libro de memorias, un libro que se llama Yo Pecador, que de hecho el título inspira un poco el título de este podcast, ¿no? ¿Cuál era el pecado al que se refería? Pues en el libro, por razones que vamos a explicar más adelante, no lo menciona de forma explícita. Y sin embargo, pues todos los que lo conocían, que era pues, mucha gente, sabían que se estaba refiriendo en el fondo pues a la homosexualidad, ¿no? Algo que le atormentaba, algo que él consideró siempre un pecado. Claro. Una violación a los principios morales ultracatólicos que recibió desde niño. Sí, o sea, venía de un lugar, de un espacio en la geografía nacional muy, muy católico, entonces, que ya nos contarás. Entonces, justamente esta transgresión que podríamos decir en términos a lo mejor un poco de la época que le venía naturalmente por estos impulsos naturales de su cuerpo y de su deseo, pues le resultaba en un conflicto enorme porque digamos, racionalmente, mentalmente, conviccionalmente, transgredía todo eso, todas esas convicciones, esas creencias, esa manera de estar y de ser en el mundo, inculcada por su madre, que fue una figura fundamental en su vida, ¿no? Exacto, y pues ahí les voy a empezar a contar su historia. Nació en San Gabriel, un pueblo mediano, en el sur del estado de Jalisco, un 14 de septiembre de 1895. La posición que su familia ocupaba en la sociedad local era, pues digamos, incierto, aunque tenían cierto capital económico. Al parecer el abuelo había acumulado dinero trabajando en Estados Unidos. Tenían una casa grande con jardín, huerto y corral, criados, etc. Pero la ilegitimidad de su nacimiento, porque su madre lo había tenido
pues sin haberse casado, había sido un desliz, como se decía en esa época, los apartaba de la gente decente, entre comillas. Esta situación, al parecer, y según cuenta en este libro de memorias, producía en la buena señora una ansiedad social que, pues que desde muy pronto empezó a manifestar en el hijo, ¿no? Como a mucha gente de las clases medias mexicanas pues como que no sabía dónde colocarse en la sociedad, ¿no? Querían llevarse con los ricos no los aceptaban del todo, tampoco se querían identificar con los pobres, y esta ansiedad de clase pues eso, la proyectaba en el niño, incluso en sus rasgos físicos. Por ejemplo, cuando tuvo edad para ir solo a la escuela, recuerda Mojica, en vez de caminar por la sombra, lo hacía por el sol, cosa que disgustaba mucho a su madre. Y cito, que no quería que fuese yo moreno, porque en aquellos tiempos, en mi pueblo, ser blanco era ser bello, y mucho mejor ser rubio. Obviamente no solo ser bello, sino quería decir también ser un poco rico. Y bueno, un poco para tratar de regularizar su situación, en 1904, es decir, cuando el pequeño José tenía 9 años, su madre buscó regularizar su situación social casándose con Francisco Bracamontes, un zapatero pobre pero honrado, aparentemente, que vino a irrumpir en la apacible burbuja doméstica en el que vivían la madre y el hijo. Y bueno, la verdad es que sí representó un poco en la biografía de Mojica pues una especie de espejo. Es decir, este señor desde el principio le dijo, no sea joto muchacho, hable como hombre, camine bien, tienes que verlas, pues participar en esa época no había deportes en el pueblo, pero sí en las matanzas de los animales, cosas así. La madre trataba de protegerlo de todo esto todo el tiempo, pero el padrastro insistía mucho en eso, en hacerlo hombrecito, el padrastro y por lo demás el resto de la sociedad ahí de San Gabriel. Bueno, había una palabra que fue repetida muchas veces a este pequeño niño, que es la palabra joto, que como hemos dicho en otros programas, se usaba en México desde el siglo XIX. Así que es un mito eso de que viene de la crujía J de la cárcel de Lecumberri, que se abrió hasta 1900. Pero bueno, les voy a citar un pasajito de su autobiografía. Dice, los muchachos del segundo año, mayores que yo, me hostilizan y se burlan de mí con alardes de cruel superioridad. Sin duda no encaja en su ambiente un niño aseado al que consideran presumido y ridículo, pues me dan piquetes, coscorrones y puntapiés. Uno de los grandes, José Rivera, empujándome bruscamente, me llama joto. No falta quien repite el insulto y comienza un periodo de continuas pendencias. Yo no podía sentir vergüenza, dice, por ser aseado, ni reprocharle a mi madre su empeño por hacer de mí un hombre decente. Pues desde aquí, desde esta cita, creo que se alcanza a apreciar no solo una conciencia de ser diferente, sino también cierto orgullo, ¿no? De ser como más educadito, más aseado, de ser distinto a los otros niños varones del pueblo, cosa que empieza a ser como el germen de ese pecado, entre comillas, que acompañará a Mojica toda su vida. Sí, era como ir con una bandera, izando una bandera o con una diana en la espalda un poco también, ¿no? Hacerse notar tanto era eso. Prácticamente llamar a todos esos señalamientos, a esa hostilización, porque digo, si ahora la gente se cree con el derecho de ir y comentarte en tus redes sociales o en la calle incluso, que no deberías vestirte así, o si vas tomado a la calle con tu pareja, algún señalamiento, alguna reacción violenta incluso. O sea, imagínense en la infancia de José Mojica, en el ultracatólico Jalisco profundo, el cristerísimo Jalisco profundo. Exacto. O sea, imagínense cuál era la reacción del entorno al ver una diferencia, además llevada con, podríamos decir, una suerte de orgullo, o si no orgullo, al menos... Pues yo sí diría que orgullo, ¿sí? No tanto de su sexualidad. Él, claro, no, sí. Él digamos que no se identificaba como joto. Probablemente en este punto de su infancia no sentía deseos, atracción sexual por su mismo sexo. Pero sí esta conciencia de ser distinto, que quería decir, pues, transgredir las normas de la masculinidad. En esa época recuerda haber comido con su familia en un puesto en la plaza durante las fiestas del pueblo, que estaba atendido por 3 jotos venidos de Guadalajara. Y dice de ellos en sus memorias: raros tipos, llaman la atención por su indumentaria y modales, su lenguaje y amabilidad excesiva, la prontitud con la que sirven y cocinan.
Son todo un espectáculo. La gente los mira y se burla de ellos porque visten camisa de tela translúcida y bordada. Tienen la cabeza lamida y brillante de pomada, el cabello largo sujeto por peinetas de colores y la cara polveada y pintada por carmín. Esto, imagínense, en un pueblo en el sur de Jalisco, a los primeros años del siglo XX, ¿no? Hacia 1901, 1902, la misma época del famoso baile de los 41. Claro. Pero bueno, en 1906 ocurrió un hecho importantísimo, el primer y traumático y tremendo en la vida de él, todavía pequeño, Mójica, y es que Francisco, el esposo de su madre, que sí era pobre, pero no honrado, los maltrataba mucho, era muy violento, pero le dio una golpiza tal a la madre que la hirió gravemente y ella fue llevada al hospital y él a la cárcel, afortunadamente. Pues el episodio, como se imaginarán, complicó aún más la reputación de por sí dudosa de la familia Mojica en el pueblo, por lo que poco después la madre y el hijo decidieron abandonar ese ambiente provinciano e instalarse en la gran Ciudad de México. Por cierto, por la misma época en que Salvador Novo y su familia migraron a Chihuahua. Sí, justo pensaba en eso, hay como ciertos paralelismos en el ejercicio memorioso que escribió mucho tiempo después Novo y que dejó inconcluso respecto de esta diferencia a partir de su apariencia, ¿no? Como una manera eh, distinta de performar el género masculino, ¿no? En un momento en el que ser un hombre canónico, sí, digamos, la expresión canónica de la masculinidad que implicaba eso, la rudeza, ver algo tan cuidadosamente delicado o cultivar esa delicadeza, entendida en ese momento como tal, pues era algo que sin duda llamaba muchísimo la atención. Y otra cosa que tuvo en común su experiencia con la de Novo fue la experiencia de un abuso sexual, pues homosexual, en un momento muy temprano, por un maestro. Creo que ya lo mencionamos cuando hablamos de Salvador Novo. Pero bueno, cuando llegaron acá en la escuela católica en Tacubaya, en el que lo inscribieron, contó lo siguiente, que una mañana, al terminar las clases, un maestro, al que Mójica recuerda como, y cito, joven, moreno, de sonrisa agradable, pero de traje descuidado, lo retuvo a su lado al terminar las clases y cuando estuvieron solos, trató de hacer con él, y cito, cosas sucias. Dice, logro escapar y cuando llego a mi casa, digo a mi madre que no quiero volver a la escuela porque no aprendo nada. Es decir, no le confesó a su mamá lo que había pasado. Como, no sé, supongo que sintiendo en algún nivel, como ocurre muchas veces tristemente con las víctimas de este tipo de abusos, que de algún modo era su culpa. Claro. No sé qué tan común sería este tipo de abusos en esa época, porque tanto Novo como Mojica recuerdan experiencias similares de parte de maestros, o si era que estos niños que pues, ya se veían diferentes, afeminados quizá, de algún modo atraía o pues, hacía que pensaran ciertos abusadores, ciertos depredadores sexuales que podían ser presas fáciles para ellos, o si simplemente pues les pasaba a muchos niños y simplemente ellos lo recordaron pues como un pasaje importante en su biografía. Desde luego, en las autobiografías, en las memorias de los hombres heterosexuales, nunca se mencionan eventos de esta naturaleza. Sí, no, sería reconocer lo irreconocible o lo indecible, ¿no? Para esa masculinidad hegemónica, ¿no? Recordando la novela de Después de todo de José Ceballos Maldonado, haciendo este juego que tú lo mencionabas en su momento en ese último episodio de la temporada pasada, de hacer o creer en una existencia fáctica del personaje principal, del protagonista de esta novela, también narra cómo de niño un sacerdote en la escuela en la que él estaba, una escuela católica evidentemente, intenta abusar de él. También logra zafarse de ese depredador, pero hay este pasaje, digamos, o rito de pasaje que quizá a mucha gente le pasó, eso de algún toqueteo o algún intento de, y que como tú dices, a lo mejor alguien que vivió ya en la adultez una sexualidad normativa, digamos, pues decide olvidarlo, decide no mencionarlo, pero a quienes no fue el caso, como en este caso el personaje, de la novela Mojica, Novo, pues deciden recordarlo como un momento importante
sea o no que hablen de esta sexualidad distinta en su adultez. Y en el caso de Mojica hasta aquí las memorias con las de Salvador Novo se parecen mucho. Ujú. Pero aquí empieza a haber una separación, justamente cuando ya llega, digamos, a la pubertad, a la adolescencia, ya no vuelve a hablar de su sexualidad en sus memorias. En 1910, es decir, cuando tenía 15 años y termina, pues, lo equivalente a la secundaria, se inscribe en la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria. Claro, él, siendo todavía gente de campo, pensaba que lo que más podía servir en una carrera de agricultura. Estuvo ahí unos 4 años, pero pues llegó la revolución y lo que fue más importante, llegó el golpe de Estado, la decena trágica y después pues ahora sí que la revolución plenamente que expulsó a Huerta. Así que en 1914 cerró la escuela de agricultura y Mojica quedó, pues digamos, como nini, quedó como desempleado, pero un poco sin haber pensado que fuera una vocación de por vida, sino más bien como un hobby en lo que se regularizaban, en lo que se volvía a abrir la escuela y así. Empezó a tomar clases de piano y de solfeo en el conservatorio, con tan buen éxito, ¿no? Seguramente impresionó bastante a sus maestros, que ese mismo año, 1914, debutó como corista en la ópera La Navarrese de Massenet en el Teatro Ideal, un teatro secundario, una ópera un tanto rara, y él todavía como corista. Pero, pues, eso siguió perfeccionándose y en 1916, el 5 de octubre de 1916, ahora sí debutó con un papel protagónico, como el conde de Almaviva en El Barbero de Sevilla, de Rossini, en el Teatro Arbeu. Esto, como les digo, en octubre de 1916, y parece que desde entonces impresionó mucho al público, a la crítica, que no había mucho. Tengan en cuenta que todavía estaba la plena Revolución Mexicana, la Ciudad de México era inestable y no Sí. mucha gente tenía ni el dinero, ni la voluntad, ni la presencia de ánimo para estar yendo a la ópera. Sí. Un poco consciente de esto fue que Mojica decidió buscar nuevos horizontes y tomó una decisión muy valiente, que fue dejar a su madre atrás, aquí en la Ciudad de México, y partir al otro lado, ¿no? Al Gabacho. Se fue a Nueva York en 1916. Ahí, pues como otros migrantes mexicanos o latinos de esa época, pues encontró trabajo en lo que pudo, básicamente como lavatrastes, pero en general en hoteles y en restaurantes más o menos elegantes. Ahí entró en contacto pues con un grupo de intelectuales, de artistas mexicanos y latinoamericanos residentes en la Gran Manzana. Una de ellas fue la famosa compositora María Greffer, o Grieber, como es más conocida, que también vivía en Nueva York en esa época, componiendo canciones muy populares, muy buenas. Pero también no abandonó pues su carrera operística. En particular, llegó a conocer a una soprano importantísima, una soprano escocesa, pero que vivía también ahí en Nueva York, llamada Mary Garden, famosa por haber estrenado muchos años antes la ópera Peleas y Melisanda de Debussy, que seguía siendo para este momento su caballito de batalla. Pues bueno, la Garden no solo era una gran soprano, sino también una gran empresaria y emprendedora. Se le ocurrió abrir una compañía de ópera en Nueva York. Ya había una compañía muy importante, pero en Chicago se había quedado un poco a la saga, se había quedado un poco atrás, a pesar de ser una ciudad grande e importante, y por esto Mary Garden inauguró una compañía de ópera en Chicago, la Chicago Civic Opera, y pues reunió a varios de sus amigos, de sus conocidos, incluyendo al joven José Mojica, que cantó con muchísimo éxito. Por ejemplo, el papel principal de esta ópera, Peleas et Mélisande, de Debussy, que se volvió uno de sus grandes éxitos. Desafortunadamente no tenemos grabaciones para saber cómo se oía la voz de José Mojica cantando ópera en esta época. Pero bueno, de lo que sí tenemos grabación, y es un poquito después, es decir, cuando todavía estaba cantando en funciones de ópera en la Chicago Civic Opera, es de la famosísima canción Júrame, un tango de María Grieber. Normalmente no lo asociamos como tango porque es de una compositora mexicana, no argentina, pero realmente el ritmo es de tango. En esa época lo común era que las canciones, más que
estrenarse o grabarse, salían o sea, lo que se hacía era se publicaba la partitura. Ujú. Esto es de unos años antes, pero la primera grabación ya digamos, en un estudio de esta canción fue con la voz de José Mójica y se hizo en 1926. Entonces, ¿qué les parece si hacemos una pequeña interrupción aquí en nuestra narración, hacer un interludio musical para escuchar Júrame en la voz de José Mojica, perdón, grabada en 1926. Bueno, escuchemos a Mojica y su juramento. Todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorado. Yo te juro que yo mismo no comprendo el por qué tu mirar me ha fascinado. Cuando estoy cerca de ti y estoy contento, no quisiera que de nadie te acordaras. Tengo cero hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona amada. Júrame que aunque pase mucho tiempo, pensarás en el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di. Bésame con un beso. Escuchábamos a José Mojica y su petición de juramento tan sentida. Y bueno, es una canción que hemos escuchado en 1000 versiones, pero resulta muy interesante escuchar la primera, o acabamos de escuchar esa primera grabación de esa canción que circuló por otros medios en su momento, pero esta idea de escucharla, ¿no? Pagar por escucharla o tener acceso como sea a esta grabación con la voz que a nosotros nos gusta, ¿no? Recuerdo, por decir, Eli Guerra la ha cantado maravillosamente, entonces cada uno tiene su referencia, ¿no? Pero ese primer momento de existencia sonora de la canción con José Mojica me parece Sí, interesantísimo. ya desde es decir, en esa época lo común era que las canciones no se, digamos, no se estrenaran grabándolas, cantándolas, sino primero lo que se publicaba era la partitura. Uh-huh. Pero bueno, esta es la primera grabación, es de 1926, lo que acabamos de escuchar. Ya pues estos fabulosos años 20, ¿no? Esta época previa a la Gran Depresión, cuando pues, tanto en México como en Nueva York, la sexualidad era muy libre, ¿no? Fue un periodo particularmente, pues, libre, donde, bueno, les recomiendo mucho leer el libro Gay New York de George Chauncey, donde habla de cómo era, pues, la homosexualidad en particular en el Nueva York de antes de la Segunda Guerra Mundial. Había muchos cabarets, centros nocturnos, donde gente de distintas clases sociales y de distintas razas, sobre todo, pues se movía con bastante libertad. Había muchos espectáculos que ya no se llamaban de drag queens. Uh-huh. Había ya los famosos balls, que es el antecedente directo de la cultura del ballroom, ¿no? Y del voguing, Uh-huh. que ya existía, que no es un invento, digamos, de los años 70, sino que existía desde, pues, en algún sentido desde finales del siglo XIX, pero sin duda en estos locos gay 20s, ¿no? Estos alegres años 20. Y bueno, ahí es donde desafortunadamente esto sí no lo incluye José Mójica en sus memorias, pero asumimos que él le dio vuelo a la hilacha. Lo que sí sabemos es que empezó a romper con muchas de las enseñanzas de su familia. Uh-huh. Por ejemplo, tuvo una novia, eso sí, tuvo una novia mujer, que era protestante,
lo cual fue como un escándalo para un ultracatólico como él. También hizo cosas muy exóticas, como empezó a practicar yoga. Esto en 1920 era visto como una locura absoluta. Se volvió vegetariano por un tiempo breve. En fin, seguramente otras cosas que no quiso mencionar en sus memorias, como entrarle a la cocaína y a otras drogas, y desde luego mucho alcohol, y sin duda a las relaciones homosexuales. En esa época, además, pues se inventó el cine sonoro, y los productores de películas empezaron a contratar ya no solo actores, sino cantantes para musicalizar sus películas. Una tendencia muy común, además, era hacer películas en bilingües, en 2 o a veces hasta 3 idiomas, con 2 elencos, ¿no? Uno que, digamos, los doblara en español y otro en inglés, o a veces con el mismo elenco, si podían hablar ambos idiomas. Fue el caso de una película que se llamó One Mad Kiss en inglés, o El precio de un beso en español, de 1930, para la cual contrataron a joven, bueno, ya no tan joven para ese momento, tenor, que de 35 años tenía en ese momento, que estaba triunfando tanto en la Chicago Civic Opera, que era José Mójica. Se fue pues para Hollywood en 1930 y empezó a grabar. Esa fue su primera película, pero después, en los años 31, 32, 33, 34, grabó un montón de películas, más o menos unas 4 o 5 al año. Oh, wow. Bastantes, que eran muy, muy exitosas, casi todas en versiones bilingües, o sea, de plano la grababan completita en inglés y luego completita en español, con muchísimas canciones, todas eran como comedias musicales. En esa época Ernesto Lecuona lo invitó para que fuera a La Habana, donde cantó en el Teatro Nacional de Cuba con muchísimo éxito, en 1931. En 1933 se encontró allí en Hollywood con un primo suyo que acababa de llegar a Hollywood, llamado Agustín J. Fink, que algunos de ustedes cinéfilos habrán oído hablar, porque fue un productor importante en la época de oro, y también, si nos han seguido o si han leído La estatua de sal de Salvador Novo, quizá recuerden las descripciones anatómicas y candentes que Nova hace de Fink, ¿no? Ajá, de ciertas partes del cuerpo. De ciertas partes del cuerpo de Fink que aparentemente tenían el grosor de una lata de Pepsi. Y que lograron, con ayuda de mucho lubricante, pues entrar en la anatomía también de Salvador Novo. Con paciencia y salidita. Exactamente, para alborozo de todos sus amigos que estaban allá afuera del cuarto. Y entró. Bueno, pues resulta que no sabemos si era un rasgo de familia este tamaño, pero eran primos. En todo caso, cuando se encontraron allí en Hollywood, Agustín Fink fue, digamos, contratado como manager. Se convirtió en el manager, en el administrador de la carrera de Mójica, y yo creo que también un poco en su guía sexual, ¿no? Para ese momento, Agustín J. Fink ya era un homosexual con una carrera larga detrás. Muy conocido y reconocido. Mientras que José Mójica apenas estaba como muy tímidamente entrando en este mundo de pecado. Y uso mucho la palabra pecado porque Mójica era una persona muy católica y muy consciente de que estaba pecando, ¿no? Al tener relaciones sométicas o sodomíticas, estaba cometiendo un pecado nefando, y lo hacía con bastante culpa, una culpa que va a quedar muy clara en el libro. Pero bueno, en todo caso, fue muy, muy exitoso, empezó a ganar muchísimo dinero, como otros de por sí estaban muy de moda los Latin lovers, ¿no? Estos claro, estrellas mexicanas, una especie como de Antonio Banderas. Ajá, los precursores del boom latino de los 90. Pero en los 20s y en los 30s también había un boom latino importante. Otro joto mexicano muy importante fue Ramón Novarro, que también en esa misma época la estaba rompiendo mucho en Hollywood. Bueno, en 1934 interpretó a un fraile franciscano en una película de estas musicales históricas que se llama La Cruz y la Espada, que tiene lugar en California, digamos en la época colonial del siglo XVIII, en una misión franciscana. Y bueno, esto creo que impactó bastante, según sus memorias, a Mójica, que ya desde entonces como que
pues le llamaba la atención la vida monacal. Cuando venía a México, porque venía muy seguido, vino mucho, sobre todo, a un lugar que era San Miguel de Allende, que en esa época empezaba a convertirse en un lugar súper turístico, un poco como lo es ahora, Ujú. pero apenas empezaba. Le quedó fascinado, digamos, que era como una versión idealizada, una versión todavía más bonita del pueblo en el que había crecido, ¿no? Ujú. San Gabriel. Y por eso quedó enamorado de este pueblo y decidió comprar una casa muy grande, o bueno, más bien comprar un terreno y construir ahí una casa grande para regalársela a su mamá, para que su mamá, que se había quedado en México, doña Virginia, pudiera vivir allí en San Miguel de Allende. Por supuesto, mientras estaba en México, Mojica llevaba una vida muy recatada, de ir a misa por lo menos todos los domingos, si no es que diario, Ujú. de pues rezar el rosario, eso sí, todas las noches, etcétera. Cuando se iba a Hollywood, pues ahí ya le daba vuelo a la hilacha. Una doble vida, pues, interesante. En todo caso, en el libro nada más habla de una vida de pecado sin dejar claro en qué consistía ese pecado, aunque lo podemos, como digo, imaginar y suponer. Eh, bueno, en 1938 es otro hito interesante en la carrera de Mójica porque, bueno, para entonces ya estaban pasando de moda estas películas mexicanas o medio mexicanas de Hollywood, musicales, y en cambio estaba empezando otro fenómeno acá en México, que es la época de oro del cine mexicano. Por eso es que, un poco como lo harían poco después Dolores del Río, Emilio Fernández y muchos otros personajes, dejó Hollywood o empezó a analizar la posibilidad de dejar Hollywood para regresar a México. Y digamos, su primera incursión en el cine, ahora sí propiamente mexicano, sería con una película llamada El Capitán Aventurero. Esta también es una película musical. Recuerden que Mójica era sobre todo famoso por, pues como tenor, ¿no? Como cantante, más que como actor, basada en una zarzuela de Penela. Pero lo interesante es que el guión de esta película, y no solo el guión, sino un poco la dirección de arte, la hacía el más joven que él todavía, Salvador Novo, Oh, wow. pero ya muy famoso en ese momento como poeta, pero también como transgresor, ¿no? De hecho, después de la grabación, que fue allá en el convento de Acolman, pues pasaron unos días en la Ciudad de México y en Cuernavaca, les tomaron varias fotos en la piscina, ahí con Roberto Montenegro, con Javier Villaurrutia, pues relajándose, ¿no? Al lado de la alberca, sin mujeres, por cierto. La revista Rotofoto, una revista de cine importante en esa época, publicó un reportaje medio picante, en donde decía, pues no sabemos, pero seguro, pues Salvador Novo, que ya tenía bastante fama, decían, el eburnio poeta quedará sin duda encantado por los encantos, que caerá rendido ante los encantos del tenor y de la estrella de Hollywood, José Mójica. O sea y probablemente es el caso. ¿Qué pasó ahí? En realidad no lo sabemos, desafortunadamente. Mójica no habló de esto para nada en sus memorias. Y Salvador Novo, en la Estatua de Sal, no llegó a este momento. Termina la Estatua de Sal, digamos, a principios de los años 30. Lo que sí sabemos es que en su plan de la obra, porque eso lo dejó escrito, pero ya no llegó a escribirlo, tenía como varios temas que quería cubrir y todo un capítulo interesante iba a estar dedicado a José Mójica. Así que algo pasó ahí que no sabemos, lo podemos intuir, pero no sabemos quién quiso con quién, cómo funcionó, pero bueno. Sí, ¿cuáles fueron los términos finales, no? Haya o no funcionado la cosa, ¿no? Porque luego también estaba mucho esta onda de salarse si caías en las redes de uno igual a ti. Exacto. ¿No? Entonces ahí quién sabe si Novo haya hecho una excepción justamente por este deslumbrante hombre de Hollywood, estrella de Hollywood famosísimo, si a lo mejor hubo ahí alguna excepción por eso o por los rasgos compartidos con el primo Agustín, no lo sabemos, posiblemente. Posiblemente sí. En todo caso, para que sepan cómo se veía José Mójica exactamente en ese momento, pues está la película
¿no? El Capitán Aventurero, que está disponible en YouTube. Pueden verla completa, escuchar la voz de José Mojica. No era particularmente guapo comparado con otros actores, ni de Hollywood ni de México, pero sí era, yo diría que sí era sexy y sobre todo tenía una voz impresionante, una voz muy educada, operística, pero que bueno, también funciona. Y en este caso, bueno, las canciones son, como les digo, de una zarzuela española, pero se ubica en la época del virreinato de la Nueva España. En fin, es una película, no diría que buena, pero interesante. Al menos, que vale la pena echarle al menos un ojito por ahí. En todo caso, esta doble vida que Mojica llevaba entre México y Estados Unidos no duró mucho tiempo, porque en noviembre de 1940 recibió la noticia de que su madre, doña Virginia Mojica, había muerto en su casa de San Miguel Allende. Lo cual fue un golpe durísimo para José Mojica. Como muchos otros jochis de la historia de México y del mundo, tenía una relación muy, muy, muy intensa con su madre. Ella, después de la debacle con Bracamontes, no volvió a tener ninguna otra pareja, digamos que estaba consagrada en cuerpo y alma a la vida de su hijo, incluso cuando vivía pues, en otro país. Bueno, claro. Y era mutuo, ¿no? También José Mojica, y eso en sus memorias está muy claro, endiosa verdaderamente a su madre, la figura de su madre. En todo caso, la noticia le fue un golpe tremendo. Todavía grabó una última película en Hollywood que se llama Melodías de América, que mezcla, digamos, canciones argentinas, brasileñas y también con actores de toda América Latina, una especie como de Los Tres Caballeros, pero pero en real life. Ajá, en live action. En live action. Pero bueno, la verdad es que para ese momento José Mojica no estaba pensando en la música y en las canciones, ya estaba teniendo una crisis espiritual tremenda. ¿Qué fue lo que hizo? Lo que comentábamos al principio, ¿no? Tomar la decisión más importante de su vida, que fue abandonar la vida de pecado, la vida de frivolidad de Hollywood, para ni siquiera regresarse a México, irse nada menos que al Perú. En el Cusco entró a un seminario franciscano y ahí los frailes, según cuentan, digamos, en la introducción de su libro, firma el prefacio el 24 de junio, día de la fiesta de San Juan, de 1942, ya con el nombre de Fray José Francisco de Guadalupe, OFM, o sea, fraile franciscano. Y es muy interesante este libro de memorias. Él, pues, se echa toda una advertencia que dice que escribirá diciendo, digamos, toda la verdad, sin orgullo falso, ni sin vergüenza, sin pudor, sin intentar evitar el escándalo, ni temer la vergüenza, que lo confesará todo, porque así se lo han pedido sus superiores, ¿no? Sus directores espirituales, para que realmente pudiera ser como una especie de borrón y cuenta nueva. Si uno lee ese libro, realmente dice uno, pues, ¿cuál? Todo no lo dijo. Todo no lo dijo, exactamente. Aquí nos falta mucho, habla mucho del pecado y del arrepentimiento, pero ¿dónde está el pecado? Y que nos digan cuándo, con quién, cómo y por dónde. Y sin embargo, todo eso falta. ¿Y cuántas veces? ¿Por qué falta? No estoy seguro, pero... ¿En qué año se publicó? Se publicaría unos años después, en el 56. Ok. Rafael Solana, el famoso dramaturgo que escribió una especie de como la contraportada del libro, dice algo así como que confiesa sus pecados con mucha honestidad, y lo que no lo hace es probablemente porque sus superiores se lo censuraron, digamos, se lo indicaron para la edificación y la instrucción de sus lectores. Lo cual creo que es bastante probable. No sé si sus frailes superiores, o si fue más bien la editorial, ¿no? Si tienen en cuenta que estamos en 1956, una época ya muy distinta a los años 20, una época en México y en todo el mundo marcada por un conservadurismo moral y sexual bastante marcado. Y más si se trata de un libro, las memorias de una estrella
famosa del cine y de la canción, pero además que ya en ese momento es un fraile franciscano y que pretende ser una historia, pues, eso, católica, ¿no? Sí, edificante, es como las vidas de los santos. Claro. Exactamente. No podía entrar en demasiados detalles. Ajá. Los detalles que nos gustan a nosotros, ¿no? Detalles morbosos. Ajá. Bueno, de todas maneras, es un fenómeno muy interesante y Sí. sobre todo si se le contrasta con el libro de memorias que justo al mismo tiempo estaba escribiendo Salvador Novo, que empieza además de una manera tan parecida, ¿no? Las descripciones que hace Salvador Novo de su infancia en Torreón, perdón, se parecen mucho a las que hace Mojica sobre San Gabriel. Sí. Claro, luego se separan radicalmente porque Salvador Novo sí entra en todos estos detalles morbosos, incluso pornográficos. Mojica no es completamente pudoroso y, digamos, corre un velo piadoso. Pero bueno, es un fenómeno interesante, ¿no? El silencio juega aquí un papel, pues, interesante. Es un silencio ensordecedor, por hacer un jueguillo de palabras. Porque, de verdad, el pecado está en el centro. Se llama el libro Yo Pecador. Quizá si hiciéramos una de esas nubes de palabras, la palabra pecado aparece cientos de veces por todo el libro y, sin embargo, no queda claro cuál es el pecado. Habla a veces de cierta soberbia, de cierto orgullo, de eso, de practicar yoga, de coquetear con una mujer protestante, de no ir a misa, pero es muy obvio que hay un pecado mucho más grave, del cual, sin embargo, no se habla. Y creo que es una buena, como, iba a decir metáfora, pero creo que no es la palabra, una muestra representativa de cómo se manejaba este tema, ¿no? Estaba muy presente el tema, no solo de la homosexualidad, sino en general de las transgresiones a la moral sexual dominante. En esta época casi obsesionaba a la opinión pública y, sin embargo, se trataba de evitar, ¿no? Con eufemismos, con secretos. Y bueno, es el caso. De todas maneras, habrá que... los chismes no cesaron. Salvador Novo, porque no era nada discreto, aunque si bien no escribió en sus memorias, en la estatua de sal no llegó a la parte de Mojica, pues sí siguió contándole a sus cercanos, amigos, claro. mates. Y él y otras personas, bueno, Agustín Fink murió muy joven, también a principios de los 40, así que él tampoco pudo contarnos cuál había sido su experiencia. En todo caso, la carrera, digamos, artística de José Mojica no terminó del todo. Todavía como fraile franciscano siguió haciendo cositas, siguió de hecho, grabó otra película en 1953, una que se llama El Pórtico de la Gloria. Es una película, una coproducción española, que recuerda mucho a Marcelino Pan y Vino, de estas películas medio infantiles, muy religiosas, muy católicas, del franquismo. Okay. Se trata de un... bueno, él hace su propio papel, ¿no? Hace el papel de Fray José de Jesús, okay. Que lleva a un grupo de niños a España, coristas, y bueno, resulta que uno de los niños encuentra a su mamá que había perdido, que era como él un poco un hijo ilegítimo, pero bueno, se reencuentra con su mamá y el fraile hace como toda una labor muy católica, muy cristiana de reencuentro. Y muy piadosa. Y bueno, en 1959 tuvo otro momento de muchísima fama, no con una película, es decir, una película que él no protagonizó, pero pues que fue como el guionista, que fue Yo Pecador, de Alfonso Corona Blake, como les decía, con Libertad Lamarque como la mamá y Pedro Armendáriz como el padrastro malvado. Sí, que de hecho ellos llevan los créditos principales, al menos en el cartel que estaba revisando ahorita en Film Affinity. Los créditos principales en el cartel están Libertad Lamarque, Pedro Armendáriz, además como las figuras que eran, Cristian Martel en un tercer crédito, y más abajo aparece Pedro Geraldo, o Geraldo, no sé cómo se pronunciará, en el papel de José Mojica, ¿no? Quizá alguien que no tuvo una carrera más allá de ese papel o un par de papeles, no, porque no encontré otra cosa. No, es un papel infantil, o sea, porque a pesar de que se llama Yo Pecador, se centra en bueno, un poco igual que la autobiografía, que habla con mucho detalle de los años de infancia, todavía la película más, ¿no? Se centra en esa época de San Gabriel, no habla de
bueno, es un niño, qué pecado hay. Pero sí hay una parte hacia el final, porque recuerdo, la vi, porque me encanta ver películas de esas épocas, de esa época. Justo cuando decías que cuando murió la mamá, que fue como el punto de quiebre, en la película lo ponen que estaba por salir a escena en un teatro a cantar, algo así, y le dan la noticia de la muerte de la madre, y bueno, ya es como la interpretación más sentimental de su carrera, y es ahí cuando, bajando del escenario, decide que se va y se interna en él. Entonces, aunque sea poquito, hay una parte. Sí, sí, sí. Ajá. Y es sobre todo como que pero el personaje principal es la madre. Claro, Como sí, es sí, la sí, madre. sí, Como de exacto. hecho sí lo fue un poco en la vida de Justo, sí. Acabas de dar en el clavo, eso. O sea, la mamá es el centro. Exacto. Sí, sí, sí. Y bueno, tan digamos, impactante, o bueno, no sé si impactante es la palabra, como una cosa tan buena y tan bonita fue para la opinión pública mexicana esta conversión del pecador a convertirse en fraile, que Agustín Lara le dedicó, que había sido amigo más o menos cercano de Mojica, o dijo al menos que le había dedicado uno de sus boleros más famosos, que es Solamente una vez, ¿no? Si ustedes recuerdan la letra de esa canción, habla de que solamente una vez se ama en la vida. Se refería, o bueno, al menos eso declaró Agustín Lara más tarde, al amor a Dios, ¿no? Al que el único verdad que había tenido muchos amantes, muchos amores, José Mojica, pero que el verdadero y único amor. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Todas estas imágenes religiosas son un poco un guiño para decir que esa única vez que se ama en la vida es el amor a Dios, al menos en el caso de José Mójica. Que, bueno, ay, qué fresa. Muy fresa. Yo no le creo ni a Agustín Lara ni a Mojica que haya amado una sola vez. Pero bueno, moriría hasta 1974, muy cercano a la misma época que Salvador Novo. El mismo año, sí. Y bueno, pues con eso así terminó la vida de este muy interesante personaje que es José Mojica. Wow, me resulta muy interesante justo por todas estas capas que dices, ¿no? El vuelco social a alabar esta decisión y esta conversión, porque es una manera de referirse al tema todavía vigente. Toda esta gente que dice, es que no has encontrado a Jesús y por eso eres hochis, o por eso eres lesbiana, o por eso las personas trans, ¿no? Y luego también hay muchas cuentas de personajes que intentan ser reconocidos, virales a través de redes sociales, que justamente dicen eso, que son ex gays, ex lesbianas o ex lo que sea, y que dejaron de hacerlo en el momento en que encontraron a Jesús. Sí, era una especie de Mauricio Clark. Ajá, exactamente. De los años 40. Exacto. Entonces, simplemente es el mismo discurso, son los mismos elementos, es el mismo momento de iluminación, únicamente se van actualizando los medios para ejercer ese discurso y tratar de convencer de que así sucede, ¿no? Pero no sé, no alcanzo no estoy juzgando a José Mojica porque pues, ya está. Ya está en el cielo. Ya está en el cielo o no. Pero me parece muy, muy problemático eso, tener que aniquilarte para poder acceder a eso que crees que es lo que realmente estás buscando. Sí, la salvación del alma, ¿no? La salvación eterna. Lo que también hay que decir es que, bueno, justo como no se habla del pecado mismo, de la homosexualidad, no sabemos cuál era realmente la postura de Mojica, si lo consideraba un pecado horrible y nefando del que... pero a mí me da la impresión que no tanto, sobre todo por estos recuerdos de la infancia, ¿no? Cuando habla de esos jotos que iban al mercado, cuando habla de cómo le decían al mismo joto, él como que dice, pero yo solo estaba limpiecito y solo estaba bien arregladito, o sea, yo, y es un insulto estúpido por ahí, dicen, y machista, como que él parece recordar eso como diciendo, yo estaba bien, ¿no? O sea, yo tenía como mi derecho, y también y un poco lo mismo de estos jotos que cocinaban y que servían, dice,
decía de ellos, tienen la cabeza lamida y brillante de pomada, el cabello largo, sujeto por peinetas de colores, y la cara polveada y pintada con carmín. Oh. Pero sí recuerda un poco que su padrastro el que decía, qué asco esta gente, y que pues él mismo, o más bien que su abuela y su mamá decían, pues son limpios, como que son decentes, trabajan bien y son los que mejor cocinan en el pueblo, y como que a él le llamaba mucho la atención esto. Ajá. Y no sé, pero por el tono no me da la impresión que diga como que aquí estaba empezando mi carrera de pecador, sino como diciendo, bueno, tenía algo de bueno, o por lo menos de no malo, quizá no el pecado propiamente, no el pecado nefando, pero sí esta transgresión a la masculinidad hegemónica tóxica. Sí, no sé, aunque también el decidirse al final no mencionarlo ni una sola vez desde lo personal, me parece que igual y sí le causaba cierta duda o cierta resistencia, ¿no? Digo, obviamente responde a su tiempo y a su ethos más íntimo, ¿no? Este catolicismo... pues sí, casi fundamentalista. Claro, sí. Y fundamental para su vida, ¿no? Porque finalmente sí, se agarraron de eso los dos, él y la mamá. Exacto. Y bueno, la verdad es que no sabemos realmente, es decir, no sabemos qué tanto fue una decisión de la editorial. Sí, también puede ser. Ajá. O de los frailes, o de él mismo. Digo, él de todas maneras fue cómplice, no es que él se la pasara siendo un abogado, un defensor de la homosexualidad dentro del catolicismo. Pues si habló de eso, no quedó ningún registro. En todo caso, pues sí, me parece un personaje interesante que ilumina una faceta que no habíamos como explorado del México del siglo XX, ¿no? En el mundo, digamos, católico, o bueno, como el mundo católico se encuentra y choca a veces de maneras medio violentas con el mundo exterior, sobre todo como en los 20 fue ese encuentro tan intenso de un mundo, por un lado, tan libre, tan inmoral, si ustedes quieran, y por otro lado, con el catolicismo, cosa que en los 50, digamos que acabó triunfando esa moralidad pues hegemónica, católica, en México y en Estados Unidos, no precisamente católica, pero también... Pero sí religiosa. Pero sí religiosa, sí cristiana. Muchas vertientes, sí, cristiana, claro. Y bueno, pues con eso terminamos pues nuestra historia. La historia del gran José Mojica. Y bueno, para responder la pregunta que si han escuchado, si no han escuchado nuestra temporada anterior, les recuerdo que deben ir a Apple Music o a Spotify o donde quiera que ustedes escuchen podcast a oír nuestros otros 7 episodios, pero se habrán dado cuenta que hacemos una ya tradicional pregunta a nuestros invitados cuando los hay, y si no tratamos de responderlas nosotros mismos, es ¿cómo juzgamos? Para no ponerlo en términos de bueno y malo, ponemos con este jueguito que tampoco se nos toma muy en serio, por favor, de Fuck, Marry, Kill, ¿no? Es decir, si nos lo cogemos, nos lo casamos o nos lo chingamos, ¿no? Los matamos. Lo desvivimos, como dice la chaviza. Uy, a ver, voy yo primero. Está difícil en este caso. Yo también lo pensé, no es fácil. Pero me voy a lanzar yo primero porque va a ser una respuesta que quizás sorprenda. Y yo diría que fuck. ¿Por qué? Y les voy a decir por qué. Porque creo que me daría un poco de flojera convivir con una persona así toda mi vida. Con todo su, su catolicismo tan acendrado. Sí. Pero tampoco lo mataría. No me parece alguien que merezca ser castigado en ningún sentido. Y si bien, insisto, si ven las fotos quizás no les parezca muy guapo, pero si lo ven en acción y sobre todo si lo ven y si lo escuchan cantar, pues sí era una persona muy sexy y además creo que le daba un elemento más de morbo o de sexualidad el hecho de que él mismo lo considerara como una transgresión terrible, ¿no? Como que estaba pecando. Como que, ¡ay, sí lo voy a hacer porque no me aguanto las ganas, pero a la vez sé que estoy rompiendo con todo. Pero pásame el silicio Exacto, pero primero pásame el... no sé, exacto. Pásame el silicio y te amarro. Sí. Te amarro tantito y ya. Ajá. Ay, Así que yo diría que fuck. Sí, yo coincido. Justo estaba pensando eso, por eso me tardé en dar la respuesta.
Ese fue mi razonamiento. O sea, qué flojera casarte con alguien con quien no, irremediablemente e inevitablemente terminaré siendo un punto de quiebre Sí, en la porque sí era muy convivencia, importante para él. porque sí era muy importante para él. Y si algo tan fundamental no lo compartes, pues no. O sea, Mary ahí no. Sí, Fuck, seguramente. Justo también eh, por todo digamos, oropel de su carrera hollywoodense, justo en aquellos momentos en que Hollywood era bueno, también lo vemos con una distancia idealizante, pero cuando era el momento prístino, podríamos decir, del Hollywood y inicial bueno, y el apogeo, no ¿no? solo en Hollywood, su carrera como cantante de Ah, bueno, ópera claro. en Nueva York, bueno, en México, en Nueva York y sobre todo en Chicago, Sí. fue súper importante. Desafortunadamente no hay grabaciones de él como cantante de ópera, pero sí hay reseñas. Uh-huh. Sí sabemos que fue bueno, hizo muchos papeles, pero sobre todo el Peleas, de Peleas y Melisandre. Fue un papel súper, súper importante y de todas maneras pues podemos tener idea de cómo era su voz por sus canciones populares, ¿no? De hecho, si les parece, escuchemos otra canción ya como para despedirnos, ¿no? Vámonos con la voz de José Mojica. Sí. Despidámonos así, Luis. Y bueno, los esperamos en el siguiente episodio. Los dejamos con la voz de José Mojica.